Buenas noches a todos los asistentes a este seminario, la última jornada, donde tratamos el derecho del mercado de valores, una rama muy interesante en el Perú, porque permite viabilizar las inversiones, y como bien han dicho los anteriores expositores, es una rama compleja, pero muy, muy entretenida cuando se puede entender las instituciones que participan en ella. Y qué mejor que hacerlo o analizar este mercado en esta obra colectiva que reúne a muchos estudiosos tanto del derecho aplicado a los títulos valores como del mercado. Personas que además no solamente estudian desde un punto de vista dogmático, sino que además tienen la experiencia del día a día, porque son abogados especializados en estas ramas, y creo que el libro como tal es el resultado de muchos esfuerzos, y además se conjugan conocimientos muy valiosos de cara a la academia y al profesional que se dedica y que quiere además aprender de estas ramas o estas disciplinas jurídicas. Bueno, a continuación voy a presentar unas diapositivas que he preparado para el día de hoy. Efectivamente, yo me he preparado, o mi exposición trata acerca del prospecto informativo utilizado en las ofertas públicas primarias de valores. Y claro, antes de ello, Jorge Luis hacía la presentación. Yo trabajo en la Superintendencia de Mercado de Valores. Este tema para nosotros es muy, muy interesante porque es parte de nuestro trabajo diario en la Intendencia General de Supervisión de Conductas, donde yo me desempeño profesionalmente, pero también tengo que advertir que las opiniones que se van a compartir las opiniones que se van a compartir en esta presentación son absoluta responsabilidad del suscrito, y por tanto no involucra un pronunciamiento oficial de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. Así que desde un punto de vista académico vamos a analizar a esta interesante institución. Correcto. Entonces, el mercado de valores nos gustaría que sea así de desarrollado como el que ustedes ven en sus pantallas. Pues es un mercado básicamente conformado por información, ¿no? ¿Qué duda cabe que la información en este mercado cumple un propósito fundamental para el desarrollo de este ambiente, ¿no? Y eso ha quedado claro además en las anteriores exposiciones, donde mucho se ha hecho énfasis a esto, ¿no? De que es un mercado donde la información es muy valiosa. Y es muy valiosa, ¿por qué? Porque la información además te permite entender un fenómeno que ocurre de los productos que se transan en el mercado de valores, ¿no? Que son valores mobiliarios. Estos valores mobiliarios permiten el financiamiento de las empresas, pero también permiten a quienes adquieren estos valores poder obtener una rentabilidad a partir de su venta, ¿no? Pero estas operaciones no se pueden realizar si detrás de ello no hay información que respalde a dichas operaciones. Nadie se va a atrever a comprar o a vender si es que no la cuenta, ¿no? Si no cuenta con este recurso tan importante. Y tanto es así que ostensiblemente podemos ver que los precios justamente de los productos, de los valores, de las mercancías, reflejan en cierta manera el análisis de muchas operaciones intelectuales respecto a los datos, a la información que está en el mercado, en el contexto en el que se desarrollan estas operaciones. Y es muy importante contar con esta información porque, digamos, me puede dar lugar a estimar el precio correspondiente de un valor, ¿no? Nos gustaría, por ejemplo, saber el precio de los productos, ¿no? De forma anticipada. Si tuviéramos ese poder de conocer el precio de los productos de acá una semana, un mes, por ejemplo, el precio del petróleo, pues traería enormes ventajas para quien maneja esa información, ¿no? De hecho, ha habido algunos intentos por entender si efectivamente habían algunos ciclos respecto a los precios para un poco estimar en el futuro cómo son o cómo serían estos precios, ¿no? De hecho, es casi imposible saber el precio que podría tener un valor mobiliario, una acción, un bono en el mercado, porque efectivamente carecemos de poder conocer qué va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos por saber cómo es que se produce este tránsito de la información. De hecho, en los años 60 un trabajo de Maurice Kendall
y que tituló La teoría de los mercados eficientes, en la que un poco intentaba conocer cómo es que se produce estos ciclos, cómo ver cómo es el comportamiento de los valores, del precio de los valores y de las mercancías, y llegó a una conclusión que efectivamente no se podía conocer y que más bien los precios seguían un comportamiento completamente individual, independiente, ¿no? Y que esos movimientos se basaban más bien en múltiples análisis de información en la medida que existiera esa información, ¿no? De hecho, él se da cuenta, digamos, que la información como tal no llegaba siempre, el tránsito de la información a los precios no siempre llegaba del mismo modo, de tal forma que analizó y estimó 3 tipos de mercados, ¿no? Un mercado eficiente, débil en primer nivel, en uno mayor desarrollado, semifuerte y fuerte. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el mercado de valores débil, en su versión débil, se estimaban o se incorporaban a los precios la información pasada. En una versión semifuerte se entendía que la información pasada y pública podía también ser reflejo en los precios de los valores, y más bien en un nivel óptimo fuerte, los precios de los valores podían incorporar toda la información, incluso la privada. Pero claro, esto es una teoría, y en la realidad cómo se producen esos tránsitos de la información a los precios, pues se empezaron a crear unos mecanismos, especialmente mecanismos legales, para justamente encontrar o hacer transparente a los mercados, ¿no? Hacer que la información fluya a los precios de estos valores. De hecho, la transparencia como tal es un principio del mercado de valores, y yo diría que es una de sus piedras angulares de toda la regulación del mercado de valores. De hecho, el primer artículo de la ley del mercado de valores en el Perú establece que la finalidad de la presente ley no solamente es la adecuada protección del inversionista y la promoción el promover del desarrollo ordenado del mercado de valores, sino también la transparencia del mercado de valores. Entonces, dado ese preámbulo, entendemos que la transparencia es un concepto técnico en el cual confluyen un conjunto de exigencias legales y reglamentarias vinculadas a las obligaciones de distribución de información en el mercado de valores. ¿Y qué tiene que ver el prospecto informativo? Pues bien, el prospecto informativo, diría yo, es una institución que permite justamente eso, lograr la transparencia en el mercado de valores en un específico momento, ¿no? Antes de ello, me gustaría dar una primera definición acerca del prospecto informativo, que es un documento vinculante el cual contiene toda la información necesaria en una oferta pública primaria de valores, que debe ser leído y analizado por el potencial inversionista para que pueda hacerse de una idea de los riesgos implicados en la eventual inversión de los valores mobiliarios y pueda adoptar una decisión de inversión de manera consciente. No hay ninguna operación que esté libre de los riesgos, pero al menos leyendo o informándose, esta incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir con su valor en el futuro puede ser en cierta forma controlada, medida, ¿no? Pero evidentemente ello va a ser como consecuencia del conocimiento respecto a lo que ocurre con el emisor del valor, ¿no? Con el contexto de su objeto social, los negocios que realiza de forma individual el emisor del valor, o incluso de los miembros que componen su grupo económico. Es decir, mientras mayor información, y información relevante además, pueda estar contenido en este documento, mayor podrá ser el análisis que pueda hacer este inversionista y así reducir los riesgos que ven implicados en su inversión. Entonces, hasta aquí podemos comentar que el prospecto informativo es una de las tantas instituciones. De hecho, en toda esta jornada hemos hablado de muchas otras operaciones que permiten justamente el tránsito de la información al mercado, y el prospecto informativo es uno de ellos, ¿no? A mí se me ocurre tal vez la institución de los hechos de importancia, que es un mecanismo, digamos, para poder justamente transitar la información del emisor al mercado de valores y que se debe difundir de la manera más oportuna y completa posible para conocimiento del mercado, ¿no?
Pero claro, esa es una de las instituciones que existe en el marco de la transparencia. Otra puede ser la información periódica a la que está obligado un emisor en el mercado de valores, como puede ser su información financiera, su memoria anual, su reporte sobre el buen gobierno corporativo, entre otros documentos. Entonces, hasta aquí lo que podemos mencionar es que el prospecto informativo cumple ese papel, digamos, en una oferta pública primaria. ¿Qué podemos decir del prospecto informativo? Primero, para poder justamente ofertar un valor en el registro público del mercado de valores, antes se tiene que cumplir con un procedimiento administrativo ante la SMB, que es inscribir el valor. Pero no solamente inscribir el valor, sino acompañado del prospecto informativo, es decir, es un instrumento, es un documento necesario para realizar dicho procedimiento. Además, es un documento que tiene información con carácter vinculante, pues obliga al emisor del valor en los términos expuestos aquí en el prospecto informativo frente a los inversionistas. No es un simple folleto con un mero fin publicitario, es un documento con carácter legal, de hecho es firmado por los principales funcionarios del emisor y además del estructurador y de todo aquel que aporte información que sea proporcionada aquí, ¿no? en este documento. Y finalmente pues contiene una declaración de voluntad mediante la cual se invita al público a participar, a adquirir. Eso es lo que podríamos decir sobre el prospecto informativo. Y claro, este documento es muy relevante para la operación de financiamiento. Esto es una infografía que yo pude rescatar de la superintendencia. Es más, si usted, acá me parece que en la diapositiva no se puede ver muy bien, pero si ustedes escanean con su teléfono, ¿no? Prenden la cámara y ubican el código QR que está al lado derecho de sus pantallas. Bueno, a mi lado derecho, pueden encontrar ese código QR, lo escanean con el teléfono y les va a aparecer un link donde ustedes pueden justamente apreciar de manera más nítida esta infografía. Yo voy a salir un momento de esta presentación para poder justamente compartirles el PDF donde está esta infografía, ¿no? Esta es una operación de financiamiento. Creo que nos va a poder ayudar para entenderlo de una manera ágil, rápida, qué cosa es un financiamiento mediante la oferta pública de valores. Muy bien, todo empieza con una decisión, ¿no? Todo empieza con una decisión de parte de la persona que ha decidido emitir un valor, ¿no? Alguna vez conversábamos con algunos amigos y decíamos, ¿cuándo se crea un valor, ¿no? ¿Cómo es esta vida, pasión y muerte, si se quiere, de los valores mobiliarios? Y todo empieza con una decisión, con la creación del valor, y el valor se crea mediante, bueno, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, se crea mediante un acuerdo de Junta General de Accionistas, ¿no? Pero es evidente que no solamente un emisor puede ser una sociedad regulada por esta ley, sino que además puede ser una persona jurídica que cumpla además con los requisitos que establece la norma para poder emitir valores. Entonces todo empieza con una decisión, pero es una decisión además analizada, meticulosamente, porque se trata de una operación de financiamiento, por tanto se tiene que preparar ciertas cosas, ¿no? Lo primero es revisar la estructura organizativa, los temas legales y societarios vinculados a la operación misma, al emisor del valor, un diseño adecuado de los sistemas de información y control, ¿no? Es necesario auditar los estados financieros porque la información que se va a brindar al mercado tiene que cumplir un cierto estándar, ¿no? Se tienen que implementar prácticas de buen gobierno corporativo, entre otras necesidades. Entonces hay una preparación previa de parte del emisor, ¿no? En la cual no solamente es que sale solo, sino que se ve acompañada de una entidad que realiza la estructuración, que básicamente pues es quien define el tipo de financiamiento requerido, es quien aconseja, ¿no? Aconseja el tipo de financiamiento, si es a través de deudas, si es a través de una emisión de acciones, ¿no? Es quien estructura la operación en sí misma, ¿no?
Y en el marco, y no solamente se tiene que contar con una entidad estructurada, sino que también que participan otros agentes, ¿no? Puede ser un agente colocador, quien es el que va a ayudar justamente a colocar los valores en el público inversionista, facilita la subasta además, ¿no? Una empresa clasificadora de riesgo, en caso de los valores que se vayan a inscribir, ofertar, sean justamente instrumentos de deuda. Y luego de ello, y luego de haber hecho toda esta preparación previa y contratación de personas, es que se procede a la inscripción del valor, ¿no? Y esta inscripción se realiza en la Superintendencia de Mercado de Valores, y para ello, dentro de los muchos documentos que se presentan para inscribir el valor, uno de ellos es el prospecto informativo, ¿no? Y este prospecto se registra en el Registro Público del Mercado de Valores, valga la redundancia, que no es un registro administrado por SUNAT, no es un registro, el adjetivo de público a veces lleva a la confusión, no se trata de un registro de tipo administrativo que justamente está bajo la dirección de la SMB, y donde se inscriben estos valores, los prospectos, entre otras participantes del mercado de valores. Y luego de realizar el proceso de inscripción es que se produce la oferta pública del valor. Entonces la oferta pública se realiza, para ello se cuenta con el agente colocador, que es quien ayuda, digamos, a esta interacción entre los inversionistas y el emisor, y en este proceso, pues el público establece, ¿no? Aquí en esta imagen, voy a reducir un poquito para que se pueda ver mejor. Este es un proceso de subasta, ¿no? Se realiza el aviso de oferta del valor, los inversionistas participan, proponen un tipo de tasa, una cantidad de valores que se van a comprar, y luego de terminada estas propuestas, se hace la adjudicación de las mismas, y luego se realiza el pago de los valores y el registro ante Cavalli, ¿no? Esto que hemos comentado brevemente es un proceso de oferta pública primaria, y como habrán visto, el prospecto informativo como tal es un documento necesario para realizar este tipo de operaciones. Y claro, está al otro lado la Superintendencia del Mercado de Valores, quien vigila que se lleve a cabo esta operación. Voy a salir de esta infografía, voy a volver a las diapositivas. Dame un segundo. Y muy bien, hasta aquí hemos entendido el rol del prospecto informativo. Y en cuanto al contenido, si bien es un documento que contiene información valiosa para el inversionista, uno podría pensar que el emisor, pues a su libre albedrío, elige la información que podría presentarse. Lo cierto es que no es tanto así, o digamos es mitad, porque el emisor efectivamente es quien proporciona la información, pero lo hace a través de algunos criterios legales y reglamentarios que te establecen el tipo de información mínima que debería contener el prospecto informativo, ¿no? Pero no es, esta lista que mostramos en este triángulo no es completa, digamos, podría ofrecerse muchísima mayor información, pero lo cierto es que la ley y los reglamentos te establecen un contenido mínimo. Y este prospecto se compone básicamente por las características de los valores, los derechos y obligaciones que estos valores otorgan. También se debe incorporar las cláusulas relevantes del contrato de emisión o el estatuto, en caso se vaya a emitir acciones. Se establece, y creo que esta es la parte más importante del prospecto, entre otras evidentemente, pero esta creo yo tiene un papel más relevante que el resto, que es la sección donde se incorporan los factores de riesgo, ¿no? O sea, los factores de riesgo que implican esta inversión desde el punto de vista del emisor, del contexto en el que se desarrolla la empresa, donde realizan sus actividades económicas. Digamos que estos factores de riesgo deben ser cuidadosamente analizados, o se espera que sean analizados por los inversionistas de una forma bastante cautelosa, ¿no? Y aparte de ello, este prospecto habíamos comentado que tiene un carácter vinculante, y es vinculante porque existen personas que además se comprometen en la veracidad del mismo y son responsables de la elaboración de este documento. Si tenemos a la entidad estructuradora, como hemos visto en la infografía anterior, pues, en su rol en la definición del financiamiento que se va a realizar, pero también el emisor y los principales funcionarios administrativos, legal, contable y de finanzas. Se incorpora además la información financiera. De ser el caso, puede haber garantías, como un fideicomiso en garantía, una fianza,
esa información también tiene que estar también proporcionada aquí en el documento. Además, se tiene que describir el procedimiento de colocación de los valores, es decir, la subasta, la que hemos visto también en la infografía, que bien ayuda bastante este tipo de dibujos y nos permite entrar bien a la operación de una forma bastante didáctica. Además, puede incorporarse información complementaria que la SMB determine en algunos reglamentos específicos. No vamos a entrar en esos detalles porque esto nos demandaría mayor tiempo, pero creo que hasta aquí podemos haber dado un panorama del contenido de este documento tan necesario en las ofertas públicas de valores, ¿no? Ahora, hay un tema. Yo he hecho una clasificación, no necesariamente ustedes van a encontrar estos nombres o estas denominaciones de los prospectos o estas clases de prospectos en la regulación, pero digamos que a mí me parece de manera bastante también didáctica poder comentarles. Primero, hay que hacer una precisión de que los valores mobiliarios no solamente se inscriben así en un simple trámite administrativo, sino que la SMB también ha realizado o ha dividido los trámites para hacerlos mucho más rápidos y eficientes, ¿no? Anteriormente solamente existía un proceso único, ¿no? Un procedimiento único en la que se inscribía el valor. Este podía demorar algún tiempo. Hoy se ha optimizado esto en la medida que se ha creado el trámite anticipado, que no es otra cosa que inscribir un documento marco en el cual un procedimiento en el que se presenta casi toda la información necesaria para la emisión de valores, y en este programa de emisión que se inscribe en el registro se pueden justamente emitir emisiones de valores de una forma rápida, ¿no? Entonces, es esa diferencia de trámites que a mí me ha llevado a hacer esta diferencia. Estimado doctor, hay unas preguntitas. ¿Les parece al final o es necesario hacerlo ahorita, Jorge Luis? Estamos en tiempito. ¿Tenemos tiempo todavía? Un minuto más, doctor. Ya concluyo con esta parte. Entonces tenemos un prospecto único porque no se va a realizar, o sea, toda la información está condensada aquí en este documento. Existe la otra clasificación que es prospecto marco, que se utiliza en estos trámites anticipados, incorpora la mayor cantidad de información y es complementada por otro documento que justamente lleva así su denominación, complemento del prospecto marco, que se presenta cuando una emisión en particular de todo un programa se va justamente a inscribir en la SMB. Ahora, este prospecto informativo en el tiempo puede ir cambiando porque las circunstancias y la propia información día a día va tomando otras directrices, y es por eso que a veces resulta necesario actualizarlo. En el mercado de valores existe dos definiciones: variaciones fundamentales y no fundamentales. La diferencia es que la variación fundamental realizada a la información que se presente en el prospecto informativo puede ser muy relevante, ¿no? Que puede implicar un cambio en la decisión de una inversión, en su análisis de riesgo, y es por eso que se tiene que realizar esas actualizaciones, ¿no? Entonces, el prospecto actualizado no es más que un documento en el cual se incorporan estos cambios, ¿no? Y se presentan y se registran además en la SMB. Y en el tiempo además puede ocurrir que esta actualización se realice se pueden realizar muchos cambios, y para una mejor lectura de este documento es que la normativa establece que a los 3 años de registrar un programa de emisión se presente justamente un prospecto que consolide todos estos cambios realizados, estas actualizaciones del prospecto original. Y finalmente tenemos el prospecto electrónico, que se realiza a través de la plataforma de eProspectus, que es una plataforma en la que pueden participar aquellos emisores que al menos tengan un valor inscrito y que estén al día en sus obligaciones de información. Entonces ellos entran a una plataforma, ¿no? Usando el MBNet, ¿no? Y pueden inscribir de manera electrónica sus prospectos informativos, registrar sus valores en un trámite mucho más rápido. ¿Dónde pueden encontrar los prospectos informativos? Pues los pueden encontrar en la página web de la SMB, el portal del mercado de valores. De hecho, aquí van a encontrar, me hubiera gustado poder entrar a la página y hacerles una referencia, pero ustedes pueden encontrar en la palabra emisores toda una relación de información relacionada a ellas, entre ellas sobre los prospectos informativos. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. El tema
Es muy interesante, de hecho el análisis del contenido mismo del documento es muy interesantísimo, al igual que los demás artículos que componen el libro de mercado de valor, el libro en la que hemos participado todos los ponentes. Si ustedes desean encontrar el índice completo del libro, al igual que como hicimos en la infografía, pueden escanear el código QR, ¿no?, con su celular, y encontrar el índice con los temas que componen esta obra colectiva. De mi parte, muchísimas gracias. Si hubiera preguntas, yo encantado de responderlas. Muchísimas gracias a todos. Muy agradecido, doctor Manuel, con su ponencia. A continuación tenemos preguntas del público. Si se requiere lograr una óptima transparencia respecto a la teoría de los mercados eficientes, ¿qué medidas considera y cree usted que podríamos utilizar? Bueno, la teoría te proporcionaba, digamos, una definición de cómo se produce ese tránsito de información. Una de las dificultades es que la información se incorpore directamente a los precios. O sea, eso es algo complicado. De hecho, la existencia de la regulación del mercado de valores se fundamenta en este problema, ¿no?, de cómo transitar la información hacia los valores, hacia los precios de estos, cómo incorporarlos, y cómo acceder a esa información. Entonces, a mí me parece que allí se ha establecido un cierto debate, ¿no?, si la regulación debe ser muy invasiva, si debe ser muy, muy específica para lograr este propósito, o si debe relajar y permitir que el mercado pueda. Yo creo que debe haber un intermedio, y más aún también considerar que la información transita muy rápido por la propia tecnología. De hecho, habíamos comentado en los prospectos electrónicos a través de esta plataforma del e-prospectus, y me parece, y dadas las condiciones en las que hoy estamos trabajando, viviendo, creo que el paso de la tecnología va a ser muy importante en el mercado de valores. El entender a la tecnología cómo impacta en nuestras vidas, y creo que por ahí debería ir la regulación, ¿no?, de ofrecer mayores alternativas para que pueda la normativa hacer que la tecnología no se vea trabada, y evidentemente cautelando a los inversionistas, ¿no?, que participan justamente en este mercado. ¿Es conveniente disponer de mayor información en los prospectos informativos, aparte del contenido mínimo establecido, o basta con ello? Hay un contenido mínimo porque la normativa considera que es relevante, que debe existir esa información. Evidentemente todo parte también de cuánto es la empresa misma, la empresa emisora, cuánto es lo que quiera de generar de confianza a sus potenciales inversionistas. De hecho, el prospecto informativo debe contener la información necesaria, no solamente para evitar temas legales, sino también para generar ese espacio de confianza en el inversionista, ¿no? Entonces, bajo ese criterio es que creo que deberían manejarse los emisores de valores, ¿no?, de ese espacio de generar confianza en su público, y por tanto una información no en términos de cantidad, sino también de relevancia, de calidad. Creo que ayuda finalmente a generar ese propósito con tu contraparte. Entonces, la normativa establece un mínimo, pero evidentemente los emisores podrían establecer o proporcionar mayores niveles de información. Lograr eso ayuda a que exista un mercado más transparente, ¿no?, y en beneficio de los inversionistas, de la confianza, de la inversión que tanto necesita el país para generar empleo, generar proyectos de diversa índole, ¿no?, para el desarrollo del país. Y muchas felicidades a todos los autores de los artículos, porque es una obra muy, muy completa en todo sentido. Gracias, buenas noches.